Oye, pues empezamos, ¿no? Yo creo que ya está eso. Va que va, yo creo que Ya sí, está. ya Oye, estamos. Adriana, muchas gracias por acompañarme. Mi lista es muy larga, pero qué bueno que ya estás aquí. Aunque se supone que no tenía yo tantos amigos, pero mira, resulta que sí. Resulta que sí, Resulta que salieron más de los que pensaba. eso es padre, ¿no? Sí. Oye, Eso es pues muy como bonito, siempre, la verdad. me gustaría que tú, te presentaras, me dijeras qué haces, a qué te dedicas, para la gente que no nos conoce. Ok, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Adriana Montes Amaro, soy odontólogo pediátrico, trabajo para la Secretaría de Salud en el Hospital de Atlixco, en el Gonzalo Río Arronte, los fines de semana. eh, los martes tengo el gran honor de ser odontopediatra de la Fundación AMS, es una familia muy bonita. Doy clases en algunas universidades y la práctica privada. Nada más. Oye, Te podría yo decir que vendo chiles en nogada, pero no. ¿también sabes hacer chiles en nogada? Bueno, los promociono, Ah, ok. dejémoslo así. Oye, ¿estudiaste en el Niño Poblano? Sí, soy egresada del Hospital para el Niño Poblano, orgullosamente egresada de ahí. Sí, sí, maravilloso, la verdad no es por nada, pero cada quien defiende su casa y mi casa es maravillosa. Eh, por qué estudiaste odontopediatría? Híjole, pues fíjate que en un inicio eh, yo quería ser cirujano maxilo, en un Sí, inicio, pero ella fue la que me guió más para ser odontopediatra. Siempre me llamó mucho la atención el manejo de conducta y por ahí me fui. Y pues presenté el examen y nos quedamos en el hospital para el niño poblano. fíjate que le pregunté la vez pasada a Aranzazú, que también es ortopediatra, ella es de Tlaxcala, lo del Uh-huh. manejo de conducta. ¿Es muy importante el manejo de conducta? ¿Realmente es importante? ¿O es algo, es como el collar, la medalla que se ponen los odontopediatras para decir que hacen algo diferente? Híjole, yo creo que es lo más importante que hacemos, porque lo comentaba yo el otro día con los papis de la fundación, no nada más atiendes al pequeño, atiendes al papá que llega angustiado, que a lo mejor toda la noche no durmió porque el pequeñito tuvo algún dolor, y es manejar no nada más la conducta del pequeño, sino la angustia de papá. Entonces, es jugar mucho con la psicología, yo creo que es lo más importante. Y sí, yo sí apoyo que es esa medallita que tenemos diferente a todos los demás. O Sí, sea, sí, no sí. solamente es el manejo con el niño, sino también con el papá. Sí, claro. Luego, en muchas ocasiones, el papá es el que está más estresado que el chiquitín. El chiquitín llega y como si nada, o sea, mientras le explicas a un niño te responde de la mejor manera. Yo creo que son de los pacientes más fieles y los pacientes más sensatos que existen. O te responde a la primera o a la primera te dice, sabes que ya me voy de aquí. Entonces, sí, sí es así como que muy interesante el manejo de conducta. Ahora, que si lo traspolamos al manejo de conducta con nuestros pequeños, los de la fundación, bueno, son niños que desde los 3 días, bueno, nos ha tocado, ¿no, Ale? Al día de nacido contigo, que nos hables y nos digas, oye, hay uno, ya se les hace tan cotidiano estar tan cotidiano que no es tan problemático el manejo de conducta. Obviamente los 2 primeros años a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo precisamente porque no entienden al 100% todo lo que les está pasando, ¿no? Pero sí, es esa medallita que nos podemos colgar orgullosamente los odontopediatras. Oye, es más difícil, por ejemplo, un bebé pues no sabe ni qué onda, ¿no? El papá está estresado, pero pues tampoco se le puede explicar al bebé.
pero el problema es un niño que ya tiene una cantidad de caries inmensa en la boca, que ya tiene 2, 3 años y que los papás tienen esa maña o esa manía de sobreprotegerlos y ¿sabes qué? Ten los chetos para que te calles, ten la Coca-Cola para que te calles, ¿no? Ese es el problema ahí, ¿no? Sí. Fíjate que algo chistoso o algo diferente que tiene nuestra cultura al resto es precisamente eso, que nuestra forma de apapachar es con la comida. Entonces, Sí, a muchos papás se les hace fácil, ¿no? El que, a ver, no me deslata el chupón, no me deslata la comida chatarra, el refresco, los jugos de néctar, ¿no? Por ejemplo. Y sí es bastante difícil, como tú bien lo dices, cuando ya tienen un problema tan grave, ¿no? O sea, que ya no los puedes manejar tan fácilmente porque obviamente es un chiquito que ya tuvo dolor, es un chiquito que ya empezó a tener diferentes sensaciones que ni él mismo se explica, ¿no? O sea, cuando él tiene un dolor, ni él mismo se explica qué es un dolor y por qué le está dando, ¿no? Y es algo tan sencillo como que le está dando por un descuido, a final de cuentas, ¿no? sí, 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 sí. Oye, la diferencia entre la odontopediatra que estudia en una universidad a la odontopediatra que estudia en un hospital, ¿cuál es básicamente? La diferencia, el manejo de los pacientes sistémicamente comprometidos. Generalmente en el Hospital para el Niño Poblano, lo que más manejábamos, no manejábamos tanto niño sano como sistémicamente comprometido, ¿no? Entonces, aprendes a trabajar con todas las especialidades que nos relacionamos, al igual que ustedes los maxilos, con todas las especialidades, y la cerecita del pastel tal vez en el hospital es la atención al niño sano, que lo podemos llevar sin mayor inconveniente, pero la atención de pacientes sistémicamente comprometidos, la atención de las urgencias, que no eran urgencias sencillas en realidad, o sea, no eran urgencias de que se fracturó el diente, no, era de que ya se voló todo el velo del paladar porque se enterró algo y te toca, ¿no? O la chiquitina que se metió el cepillo y hay que esperarse hasta que la puedas meter, ¿no? Junto con el cirujano y demás. Entonces, sí, esa es la diferencia, el que nosotros trabajamos con muchos pacientes sistémicamente comprometidos porque tenemos esa facilidad de estar en el hospital, ¿no? Y de tener un manejo totalmente intrahospitalario. Sí. La situación ahí en el hospital es que ustedes hacen interconsultas a niños que tienen algún padecimiento de fondo como algún problema de cáncer, algún problema del riñón, algún problema neurológico. Más o Sí, menos sí, esa es la... esa es la temática, o sea, que si, por ejemplo, las persistencias en un niño que tiene alguna alteración porque está en quimioterapias, el simple hecho de quitar un diente deciduo, todos sus laboratorios, ver cómo está, sí, sus plaquetas y demás, para poder tener un resultado favorable, ¿no? O los niños que tienen alguna alteración en coagulación, por ejemplo, que había que, para una persistencia, pues a lo mejor meterlos, internarlos para una persistencia, ¿no? Sí, A mí en lo particular me tocaron muchos niños cardiópatas, porque el hospital está muy relacionado con ese tipo de cirujanos, bueno, de cirugías, y rehabilitar un cardiópata, enseñarle a una mamá, ¿no? De, así le tienes que cepillar los dientes, debe de ser un niño cero caries, cero placa, entonces sí es bastante diferente en ese aspecto, ¿no? O sea, como que estás más empapado de la cuestión sistémica. oye, pero hay un protocolo de pacientes, o sea, todos los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, alguna especie de cáncer, hay un protocolo específico para que necesariamente tengan, como tú dices, cero caries, o es una cuestión ya más el mismo servicio. Es más del mismo servicio, o sea, no existe un protocolo como tal o no existía un protocolo como
como tal, pues desafortunadamente muchos de los chiquitos ya entraban con un alto índice de caries y Sí, en cuanto los captaba el sistema, entonces te iban diciendo, ¿sabes qué? Este chiquitín va a entrar a quimioterapias, va a entrar a radioterapias y hay que rehabilitarle la boca, ¿no? Y entonces poco a poquito lo íbamos realizando antes de que les hicieran alguna intervención, eso sí, son muy cuidadosos en el hospital de que antes de que hagan alguna intervención de cualquier tipo, ese niño tiene que ir libre de caries. Entonces es por eso que era tanta la demanda, porque si pasamos visita igual que los médicos y no sabemos de los problemas de base que tiene ese pequeño y revisamos si tiene caries, si no tiene caries, cuántas tiene, por qué las tiene, pasamos a ayudarlos a cepillarse los dientes, a orientar a los papás en muchas circunstancias que van a ayudar a que tengamos cero caries. ahora, los Así es. pacientes con problemas cardíacos necesariamente tienen que estar rehabilitados de la boca por cuestiones de endocarditis bacteriana y algún tipo de infección ajena a la cuestión del corazón, ¿no? Pero ¿qué pasa con los Sí, niños que tienen, sí, perdón, ¿qué pasa con los niños que tienen cáncer? Esos niños, ¿qué tipo de cuidados deben de tener o por qué tienen que llevarlos con ustedes? en muchas ocasiones, bueno, también depende de qué tipo de cáncer tengas. Más atendíamos, entonces procurábamos que no tuvieran caries para que no tuvieran un dolor asociado y por consiguiente una infección que se pudiera convertir en algo más grave, ¿no? Por la baja defensas y todo esto. Sí, Entonces era forzoso que pasaban con nosotros. Y obviamente las remineralizaciones por el tipo de medicamentos que tomaban. Entonces sí era muy importante, aparte las estomatitis por los medicamentos que en muchas ocasiones no podían ya comer, entonces nosotros era así como que muy básico que estuviéramos al pendiente de ellos para que ese chiquitín se siguiera alimentando. Entonces, sí hay un protocolo en ese aspecto, por ejemplo, si tienen estomatitis, nosotros pasamos a veces 3, 4 veces al día para poderles ayudar a los papás a mantener la boca lo más sano posible y que los chiquitines estén aptos y adecuados para el manejo. Sí, en ese aspecto ten- sí. tenemos tenemos un niño con algún tipo de cáncer que va a entrar al inicio de quimioterapias o radioterapias por esa misma situación. Tiene un control con su médico en cuanto al tratamiento que va a llevar. Probablemente Ujú. sea quirúrgico, dependiendo del tipo de cáncer que tenga. ¿Ustedes en qué momento intervienen? ¿Intervienen antes, durante o después de ese tratamiento que ellos les van a realizar? En las 3 etapas. Antes, en cuanto lo detectan y todavía se puede trabajar sin mayor inconveniente en lo que le hacen los estudios, en lo que terminan todo su protocolo de atención general, nosotros hacemos la primera intervención durante para que exista sin mayor riesgo por el tipo de medicamentos que ellos toman y posterior así como van a sus revisiones de cáncer, van con nosotros para sus aplicaciones de flúor, más que nada para tratamientos preventivos. Eso es sumamente importante. Los tratamientos preventivos para estos chiquitines es, yo creo que de lo más importante que nosotros dejamos, o sea, terminamos el irles cambiando, el irles adecuando la técnica de cepillado de acuerdo a la edad, que el cepillo, que la crema dental, que hacerles aplicaciones de flúor, todo eso sí se queda ya como regla durante el tiempo que ellos estén en revisión para que sea una remisión completa de su tratamiento. Una de las cosas que más le causa conflicto al dentista, de manera general, es el quirófano, ¿no? O sea, piensan que el quirófano es algo muy complejo, muy complicado y que no porque yo estudié odontología no pudiera yo ingresar a un paciente al hospital, no pudiera yo realizar algún tipo de procedimiento dentro del quirófano, pero los odontopediatras sí tienen esa peculiaridad, ¿no? O sea, hacen los tratamientos en el quirófano. Eh,
cuál es la indicación, cuándo se tiene que realizar, por qué los odontopediatras realizan tratamientos en quirófano y qué tan difícil puede ser. Bueno, una de las indicaciones son pacientes que no puedan entenderme, o sea, que no pueda yo trabajarlos con ellos directamente en el sillón, es cuando al menos una servidora dice, bueno, sí, lo vamos a meter, en dado caso de que sea un niño sano, estoy hablando de niños menores de 2 años o de 2 años, 2 años y medio, que no tengan la capacidad intelectual de entenderme lo que le estoy haciendo, que lejos de hacerle un daño, lo estoy ayudando, lo estoy cuidando. Eso es con un niño sano, por ejemplo. Con niños sistémicamente comprometidos, por ejemplo, los cardiópatas, en el hospital los metíamos muy seguido porque después de que les hacemos la rehabilitación completa precisamente para evitar una endocarditis bacteriana, se pasan 6 meses para que le puedan hacer algún tratamiento a ese pequeño. Entonces, esos niños, si tenían caries temprana de la infancia, eran de los primeros que atendíamos o remineralizábamos con fluoruro de plata para que detuviéramos ahí el problema y posterior a esto ya se le pudiera tratar, ya que haya sido con cirugía del corazón. Y esos son de los que más metemos y sí, a mí me gusta muchísimo meter pacientes que sean realmente necesarios. Si no es necesario, yo siempre les digo a los papis, yo prefiero un niño que me llora porque sé que está activo, está reactivo, le estoy ayudando de alguna u otra forma, ¿no? A un niño que lo tengo que rehabilitar en una sola intención, son rehabilitaciones muy largas, hay rehabilitaciones cortas y hay rehabilitaciones desde 1 hora o 45 minutos que solamente necesitas una sedación, hasta rehabilitaciones de 2 horas y media, 3, porque tengas que hacer coronas en casi todas las veces que pues llevan 2, 3 dientes sanos de 20, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, es necesario. Aparte es contrarreloj, ¿no? Es contrarreloj porque entre Sí, más tiempo te tardes, pues más anestesia y más tiempo en el hospital, porque habitualmente esas son ambulatorias, ¿no? Las de ustedes son ambulatorias. sí. Las nuestras son Ah, ambulatorias, generalmente entra el pacientito muy temprano porque eso de que tengas el ayuno de 8 horas con un chiquitín, si para un adulto es difícil, para un niño yo creo que es muchísimo más. Entonces sí. entramos con los chiquitines muy temprano y pues es todo un desgaste, tanto para el papá como para el chiquitín y sí, entre más rápido terminemos, obviamente más rápido salen de su periodo de anestesia, más rápido empiezan a comer, ya ves que están comiendo bien, que no hay ningún inconveniente, entonces ya lo podemos llevar a la casa. Pero sí es, y aparte, ¿sabes qué? Muy pocos hospitales tienen la infraestructura necesaria para que nosotros trabajemos. O sea, yo sé que a ti no te pasa, ¿no? Pero, o sea, al resto de los odontólogos en general, sí nos sucede, ¿no? Que tienes tú que comprar casi todo tu equipo para que puedas ir a rehabilitar o a anestesia general en un hospital. Sí, Así sí, es. porque no hay no hay pieza de alta ni succión No, especial, o sea, es una succión de una manguera normal como para cualquier paciente, ¿no? Y a veces pues así no es. es la adecuada, ¿no? Sí, yo sé, yo sé. Hay ahora están poniendo en algunos hospitales unidades dentales que sirven como apoyo para poder realizar, pero son muy pocos. Yo en Puebla solo conozco 2. Entonces, sí hay que estarle buscando, ¿no? Y además también hay que buscar un Sí, buen equipo de trabajo porque el anestesiólogo tiene muchísimo, juega un papel muy importante ahí en esa parte con los súper niños, ¿no? importante. Sí, fíjate que yo tengo la gran fortuna de que un anestesiólogo que fue mi profesor sea mi anestesiólogo de cabecera, ¿no? Entonces, pues con toda la confianza del mundo y él ya está acostumbrado a que se tiene que esperar ahí. Y ya, Porque o sea, sí quién es decide si es así bajo de mucha precisión, o sea, ¿quién decide si es bajo sedación o bajo anestesia general? Exacto, sí. Ok, el tratamiento, dependiendo del tamaño del tratamiento, o sea, si es un tratamiento
corto, que no necesite yo más de 40 minutos para realizar el tratamiento y que sea, por ejemplo, un niño que tiene una deficiencia, que es una parálisis cerebral infantil a lo mejor, y es nada más a lo mejor una resina, una extracción, cosas que sean muy rápidas y sea sedación, lo puedo hacer por sedación, que son 45 minutos efectivos. Pero sí, se ha puesto muy de moda, no sé si te has dado cuenta, que el odontólogo general haga sedación. Sí. Bajo la norma mexicana, la norma oficial, no es legal, pero muchos, y Sí. se ha puesto muy de moda, más en el norte del país, es así como que el boom ahorita, la sedación, pero en el hospital nos enseñaron a tenerle mucho respeto. A final de cuentas, no somos médicos, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Y aunque tengas todos los conocimientos, sí, dime. Sí, es que lo que pasa es que va el anestesiólogo al consultorio y en el consultorio lo que hace es sedar al paciente con una solución, le hace una punción, le pone su solución y ahí va administrando la sedación. Pero, número uno, no hay oxímetro en el consultorio dental habitualmente. No No, hay un monitor. Bueno, ahora ya hay, ¿no? Pero no hay monitor, no hay un monitor que te vaya diciendo exactamente cómo se va moviendo el corazón. Entonces, prácticamente el anestesiólogo tiene que ser o muy trucha, como dicen ahí, para saber cómo va el paciente y no dejarlo ir, ¿no? Porque si no, se mete en un sueño profundo y luego cómo lo sacas, ¿no? Solamente intubándolo. Entonces sí es sí, complicado, no, sí es complicado. bastante complicado. O sea, a final de cuentas, aunque sea una sedación, si entra en un sueño profundo, lo tienes que intubar. Y dices, ahí Sí, valoras el riesgo-beneficio, ¿no? Y dices, bueno, si voy a hacer un tratamiento largo, entonces, pues mejor me voy bajo una anestesia general, que estoy más tranquila, dentro de un hospital, que tiene todo lo necesario para que yo pueda trabajar. Entonces, sí, yo sí valoro mucho el riesgo-beneficio, muchísimo. no, además no tengo idea, no tengo noción de algún tratamiento odontológico que necesite una sedación. O sea, realmente no veo ninguno, ¿no? O sea, la verdad es que ni mío de No, repente algún frenillo o algo así, pero realmente no. pero, pero mira, te voy a platicar que hay niños que tienen que son autistas Sí, generalmente y que los ruidos y los sabores no los soportan. Entonces a lo mejor les vas a hacer selladores y pues ni hablar, bajo anestesia general, ¿no? O bajo sedación. Entonces a ellos sí, pues no los puedes dejar por alto, ¿no? Porque inclusive hay niños que solamente comen ciertos alimentos porque no soportan los sabores. Entonces el sí. estar con el dique y demás, sí es bastante molesto para ellos. Entonces, yo sí he tenido casos de pacientes que por ser autistas los tengo que meter bajo anestesia general, porque no soporten el ruido, ¿no? O sea, algo tan sencillo como la pieza de baja no la soporta. Entonces, sí, eso es bastante terrible. Sí, nos está mandando saludos Lluvia, qué bueno que nos estás viendo, Lluvia. Carito, ay, También. Carito Flores, muchas gracias. Ya se empezaron a notar. Ya, muy bien. 20 minutos. Es que como siempre tenemos problemas con el internet, va, Sí, sí, sí. siempre escojo pura gente que no sabe conectarse igual que yo, entonces es un relajo siempre, ¿no? Sí, es Con cierto. decirte, a hablar mal de Cipriana porque cuando entró conmigo, en ese momento tuvo que hacer una cuenta de Instagram para poderse meter, porque no podía meterse por el Facebook. No, Pero fíjate bueno, que yo esa es estaba otra historia. preocupada porque empezó a llover y yo dije, el internet. Sí, esto nos ha venido a dar en jaque, pero hemos aprendido muchas cosas. Súper importante. Sí. Hoy, por ejemplo, ya me dijo el doctor que sí hablaste con él. Me tocó mi primera clase con ellos. Me tuve que aventar por Zoom 5 horas de clase con ellos porque es la única manera. Si no, no hay manera de. Pero bueno, gracias a esa clase ya no tengo que verlos durante todo un mes, ¿no? Pero sí es muy complicado, ¿eh? Nada que ver. Sí. Como cuando uno da la No, clase aparte, normal, ¿no?
Sí, porque dices, no los veo, no interactúo con ellos, entonces sí es cansadito. Pero bueno, hay que aprenderle a todo, ¿vale? O, Sí, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando así en la fundación, no sabes yo cómo extraño esos días martes llenos de vida en la clínica. No porque no la haya ahorita, pero nada que ver con antes. no, nada que ver, nada que ver. Y de hecho, pacientes que preguntan qué pasa, porque no pasaron con la psicóloga, no pasaron con el terapista porque no dio tiempo, no pueden estar tanto ahí, ¿no? O sea, quisieran llevar hasta las tortas y el pastel como lo hacían antes, pero no es posible, ¿eh? No es posible. Es muy Sí, sí, complicado, ¿no? Pero bueno, nos sí, tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar. poco a poco, poco a poco. Sí, y de hecho uno de los problemas más evidentes que ha existido en nuestro rubro de salud es que durante un buen rato no atendimos pacientes, ¿no? Entonces hay Sí, pacientes que podrían tener alguna afección pequeñita y que ahorita se van sí, a ya está. presentar, se van a presentar con complicaciones, ¿no? Y eso va a ser una Bastante dificultad. severo. Sí, va a ser una dificultad. Así es. Oye, yo tengo una duda, para redondear el Dime. tema del hospital. ¿Cómo manejas a los pacientes que son sordos, que son ciegos, que son niños que tienen algún tipo de trastorno como ese trastorno ahora que tienen que los tachan de hiperactivos y demás? ¿Cómo se tratan esos niños? ¿Tienen algún tratamiento especial o cómo es? En el sordomudo es bien especial, ¿eh? O sea, yo te puedo platicar que cuando estábamos en la especialidad, empezaba lo del trasplante coclear aquí en Puebla, Sí, y el doctor Romero nos mandó a su chiquitina para que la rehabilitáramos antes de su trasplante coclear. Y para mí era súper difícil porque la chiquita obviamente pues no escuchaba, solamente podía leer mis labios y tenía yo a la mamá ahí, o sea, porque la mamá le hablaba en señas, pero ella no sí. hablaba señas mexicanas, ella hablaba el internacional. Entonces sí era difícil porque yo me tenía que esperar, le tenía que decir a la mamá tenía que hacer las señas y podía yo trabajar. Pero lo mismo pasaba con otro chiquitito que venía de la Sierra Norte y solamente hablaba totonaco. Entonces, pues tenía yo que esperar al traductor. Esos niños, sí, pero el niño ciego es un niño que le tienes que explicar todo y le tienes que decir las sensaciones. Generalmente la doctora Gil nos decía cuando estábamos en el hospital que nosotros nos hiciéramos las cosas para que tú le pudieras decir qué sensación iba a tener, a qué iba a saber, o sea, cómo iba, todo lo que él iba a escuchar, porque obviamente tienen muy desarrollado el oído, todo lo que iba a escuchar y pues que tenía que estar con la boquita abierta y demás. Sí es bastante complicado, pero una vez ya entrado en gastos, o sea, ya que te empiezas a enganchar con ellos, ya es más fácil, muchísimo más fácil. A mí me tocó el caso clínico de una familia entera sordomuda, el papá, la mamá y los dos niños. Y rehabilita a los dos niños y entiéndete con el papá y con la mamá. Decías, Dios mío, ¿cómo le hago? No, pero sí, o sea, les pintaba yo, soy mucho de hacer dibujos para que me pueda yo dar a entender y ellos también me hacían dibujos, ¿no? Porque pues obviamente yo tampoco les entendía, pero o sea, podía estar llorando en un grito el niño sin que yo le hubiera hecho nada, entraba la mamá, el simple hecho de tener el contacto visual con su hijo, uf, Dios aparecía porque ese niño se calmaba, ¿no? Entonces, yo soy muy de la idea que siempre tiene que estar el papá contigo. Sí, O no, sea, porque siempre. hay doctores o doctoras que dicen que después de cierta edad es mejor sacar al papá y dejar solamente al niño para tener un mejor manejo, ¿sí es cierto? No, fíjate que a mí sí me ha funcionado. Obviamente que luego hay chiquitines ya un poquito más grandes que sí te dicen, no, que no entre mi mamá. Pero generalmente yo les pregunto, ¿no? O sea, oye, ¿quieres que entre tu papá y demás? Lo que sí, o sea, hay algunos papás que sí te ayudan muchísimo en el manejo de conducta. Y hay otros que les dices,
a ver, permítame, solamente yo voy a hablar para que el Sale niño me haga peor, ¿no? caso. Sí, y ya pero sí hay papás que si les explicas antes de tiempos, antes de que vayan a su consulta y cooperan mucho, pero sí ¿Tú es crees? muy... O sea que algo muy importante dentro del tratamiento es, antes de empezar el tratamiento dental como tal o el tratamiento que tú vayas a realizar, lo más importante es como la plática previa que tienes con los papás y los niños, que es como la introducción a lo que le vas a hacer, pero en ese mismo momento estás haciendo ese manejo de conducta para los dos, ¿no? Es lo que Sí, estoy tratando de entender. sí, así es. O sea, la primera consulta nosotros en la clínica le decimos consulta de prueba. O sea, porque haces el control de placa, revisas cuánto tiene de salivación y vas haciendo muchas actividades con él que no son invasivas y que te vas dando cuenta cómo va a reaccionar ese chiquito, ¿no? Sí, Si a la primera va a reaccionar bien o no va a reaccionar o le puedes ir modificando la conducta, que eso es lo más importante. O sea, que modifiques la conducta de acorde a lo que tú necesitas. Eso es lo sí. más importante. Oye, igual ahí en el hospital porque ya no hay, una clínica de labio paladar hendido. Ahora Sí. fisura labio alveolo palatina. Este, era el único lugar en Puebla que existía con este tipo de manejo, ¿no? Eh, ¿Qué era lo que hacían o qué era en qué se enfocaba el, el tratamiento ahí en el hospital? ¿En qué se enfocaban? A nosotros nos llegaban los chiquitines de recién nacidos, al igual que nos llegan allá en la fundación, tomábamos impresiones, hacíamos de inmediato la placa. Generalmente esos chiquitos llegaban en la mañanita y en la tarde ya se iban con su placa, su técnica de amamantamiento y demás. Sí, Y al mes nosotros hacíamos una clínica de niño con labio y paladar hendido. Entonces, al mes, el cirujano maxilofacial y la cirujana plástica revisaban a esos chiquitines para que nos dijeran en qué tiempo los podían operar. Pero cuando me tocó a mí, no hacíamos tanta ortopedia como hoy en día, por ejemplo, hago yo. Hoy en día sí, hago mucha ortopedia prequirúrgica. sí. Eh, Tengo que agradecerte que estés en la fundación porque Gracias. tú eres un pilar, lo tengo que decir abiertamente, eres un pilar de la fundación junto con Yubi y la doctora Roselena. Ustedes son las que solventan el tratamiento de manera general, son como el inicio y el fin antes de la cirugía y gran parte del éxito del tratamiento recae directamente sobre ustedes, ¿no? Entonces, yo sé el cariño y el amor con el que manejan a los pacientes, sobre todo tú, me doy muy cuenta de cómo cómo los niños están encantados ahí. ¿Cómo ha cambiado de esa época para ahora, que estás ya afortunadamente con nosotros en la fundación? ¿Cómo ha cambiado el tratamiento eh, preoperatorio de los niños con labio paladar hendido? De una manera, no puedo dimensionarla, Alejandro, en verdad. Créeme que, pues, de nuestros pacientes que han sido ya operados, yo no encuentro muchas secuelas, por ejemplo, o sea, que hayan quedado secuelados precisamente por la ortopedia prequirúrgica. El que hagamos crecer el labio de una manera adecuada, en un mismo vector, que el papá te apoye tanto, que tú como cirujano nos des esa oportunidad de decirte, espérame tantito, todavía me hace falta para que esa narina quede totalmente casi como la que no trae el defecto o en dado caso que traiga, que sea bilateral, el que nos esperes tanto, o sea, que nos tengas en realidad tanta paciencia y la paciencia que nos tienen los papás, yo creo que es la más importante. O sea, porque yo creo que como papá lo último que quieres es ver a tu niño todavía fisurado, ¿no? Y el que nosotros pongamos tantos aparatitos, que nos apoyemos de tantas fuerzas y que a lo mejor toda esta parte se vea con aparatos de ortopedia, para el papá en un inicio es bastante difícil.
pero ha cambiado como no tienes idea. He aprendido, o sea, ahorita que estoy manejando tanto los botones de crecimiento con fuerzas, es impresionante cómo logramos que ese pequeñito crezca de la manera adecuada para que cuando llegue a las manos del experto que eres tú, lo pueda operar y tengamos resultados maravillosos. Oye, me decían en alguna ocasión que luego platico con la gente aquí, pero hablamos de términos muy médicos y vectores y demás, ¿no? Entonces, no sé si me pudieras explicar o pudieras explicar a la gente que nos está viendo, ¿qué haces cuando llega el bebé? Ya sabemos que le tomas la impresión para hacerle la placa. A mí me gustaría que me explicaras de manera amplia para qué es la placa y qué es lo que se busca durante el tratamiento preoperatorio con las cintas que le colocan, por qué les ponen unas bolitas aquí en la nariz, a veces les ponen unos ganchitos agarrados de la frente, cuál es la diferencia, cómo tú vas a analizar el tratamiento y cómo lo vas a llevar a cabo antes de la cirugía que estamos comentando. Todos nuestros casos son totalmente diferentes, todos. Y cada caso, nosotros lo primero que hacemos es tomarle las impresiones. Posterior a eso, revisamos cómo está nuestra impresión y sobre de ello, nosotros vemos qué tipo de placa le vamos a hacer, porque no a todos les hacemos la misma placa, ¿sale? Si va a ser una NAM o una tipo Friedman, por ejemplo, una completa o incompleta, y la finalidad de esa plaquita en un inicio es hacer un paladar virtual para que mi chiquito se pueda alimentar de la manera correcta. Le quiten la sonda y empiece a alimentarse de la manera correcta. Pero lo que no saben los papás o muchos papás, y ahí ponemos mucho hincapié en explicárselos, es que nosotros vamos haciendo fuerzas para que ese huesito se vaya estimulando y vaya creciendo. Entonces, a lo mejor de ese paladar estoy teniendo una concha o una parte del paladar, para explicarme mejor, más chiquita que la otra. Entonces, la chiquita tengo que hacer que empate con la más grande para que cuando entre a cirugía, el cirujano tenga un paladar lo más cercano posible a lo normal. Entonces, en esas plaquitas nosotras vamos poniendo botones de crecimiento combinado con fuerzas, obviamente, de succión natural, y eso va haciendo que vaya creciendo. Ahora bien, hay pacientes que nosotros les ponemos tratamientos para una semana. Este tratamiento ortopédico me va a tardar una semana y a la semana le cambio el tratamiento ortopédico con esa misma plaquita. Retiro la plaquita, la lavo, hago ajustes en esa plaquita, hago desgastes para que siga creciendo. Es más, hasta el pegamento que nosotros usamos para que la mami lo suba a la boca, hay veces que yo les digo, ¿no? Nosotras les decimos, del lado que voy a trabajar, póngale menos pegamento, y del lado que no voy a trabajar, deténgalo. Póngale más pegamento en esa zona para que este lado deslice y empiece a crecer. Y eso es lo que normalmente se hace solo con la plaquita. Y te interrumpo tantito antes de que continúes. Y casi siempre pensamos que la placa es solamente para que el niño coma. Y no es así. No, 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 no. O sea, esa es la estrellita del pastel, el que el niño coma de la manera más adecuada. Pero lo fundamental es que el niño crezca de la manera adecuada, ¿sale? Entonces eso sí es sumamente importante, el crecimiento. Y cuando ponemos hay plaquitas que tienen un conformador nasal interno, o sea, que tienen un ganchito y va hacia la narina. ¿Para qué lo utilizamos? Cuando la narina se encuentra muy deprimida porque la fisura esté demasiado amplia, trato de cerrar lo más que se pueda esa fisura, porque a la hora de que pongo ese ganchito voy a dejar una abertura. Entonces, previo a esto, en algunas ocasiones, porque recordemos que en los 3 primeros meses de vida,
existe mucho ácido hialurónico que me va a ayudar al crecimiento de los cartílagos. Entonces, en esa parte es cuando yo me apuro más para conformar el alita de la nariz y alinear esta parte de aquí que se llama columnela, Sí. que en un futuro me va a ayudar para mi línea media y la estética de ese paciente. Entonces, lo que yo estoy haciendo de bebé, se van a ver los resultados hasta los 18, 22 años que termina mi tratamiento, que es cuando yo voy a entregar un adulto sano completamente, sano estéticamente, siempre y cuando Sí. me hayan llevado bien el tratamiento. Entonces, hay chiquitines que no tienen la narina tan deprimida o que ya pasaron su primera cirugía, que es la del labio, y aún y con todo lo que les ponen, esa narina se me empieza a deprimir, entonces yo le pongo un conformador nasal externo que va del ala de la nariz a el lado contrario de la fisura y va pegado, pero también ese lleva fuerza. Entonces lleva unas ligas que nos hacen fuerza para la ortopedia y como con la simple respiración. Entonces yo puedo seguir modelando, porque ya no la conformo, modelo la narina después de la primera cirugía. Entonces eso es impresionante. Ahorita tenemos modelando narinas 2 y les quitan el conformador los papás, todavía tienen el paladar sin cirugía y les quitan el conformador los papás y tú no te das cuenta que lo que él tuvo. Sí. O sea, ya se desapareció la cicatriz, la narina está completamente bien y no te das cuenta. Un ejemplo Sí. de ello, Sol, Ángel Bebé, o sea que el otro día llegó y estaba en la parte superior Ángel Bebé y yo levanté la vista y las dos narinas del mismo tamaño. Entonces ahí es cuando dices, sí estamos haciendo las cosas bien. Por fin. No, lo que pasa es que la fundación tiene poco tiempo, ¿no? Realmente tiene poco tiempo, pero sinceramente sí se han puesto las pilas todos, ¿no? Los que están conformando la fundación, la doctora Flor de María De Contreras, Contreras. está en el estado de Oaxaca y pronto estará en el programa de la fundación. Ella es, pues, prácticamente la mentora de ustedes, ¿no? La que les Sí, enseñó cada por, paso que... Sí, y la verdad es que sí, los resultados son bastante buenos, bastante productivos, ¿no? Fíjate que iba yo a preguntarte cuando estabas platicando lo de la plaquita y demás, iba yo a preguntarte si no es de repente para ti frustrante el trabajar con un niño de labio paladar hendido. Estabas comentando que son 18 o 22 años los que hay que trabajar con ellos. Y si no es un poquito frustrante ver cómo un niño va bien, 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 y de repente, pum, el tratamiento se cae porque deja de ir a la consulta, porque tiene problemas externos al tratamiento que hacen que ya no vayan, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar esa parte con los papás? Porque a final de cuentas el primer contacto siempre lo van a tener ustedes, ¿no? Es como con las que más van a congeniar, ¿no? sí, yo trato de explicarles que es un tratamiento largo, es un tratamiento de constancia y de frecuencia como una relación, que vamos a estar enamorados ellos y nosotros durante 22 años y si no es que toda la vida, ¿no? Porque se le tengan que hacer muchos otros tratamientos a los pequeños. Entonces, sí yo creo que las primeras consultas son de las más importantes, Alex. El explicarle a un papá, esto es lento, esto es poco a poco, van a pasar años aquí con nosotros, es lo más importante, porque el papá se desespera. Sí, Y el niño, al ver desesperado a papá y al ver que ya no le echa ganas, el niño deja de utilizar los aparatos. La ortopedia de por sí es lenta, es despacito, es como el postre, ¿no? Te lo tienes que ir comiendo despacitito para que lo sigas degustando. La ortopedia es muy lenta y sí nos han tocado casos que, aclaro, no son nuestros, que nos han llegado
y que ya vienen cuando ya no podemos hacer nada. O algo Sí. tan sencillo que ya se logró que se les pueda hacer una donación fuerte para hacer un tratamiento muy, muy caro, como por ejemplo los osteoinjertos, y los papás no los cuidan. Entonces ahí sí me frustra, ¿no? Porque tú trataste de conservar casi todas las estructuras o la mayor parte de estructuras para no perder hueso, y ya que lo hiciste y ya que terminaste todo y sabes que el cirujano lo va a meter y estás súper feliz porque le vas a dar una nueva forma de vida a ese pequeño, dices, chispas, fracasó y no fracasó por mí. Eso sí es muy frustrante. Sí. Sí. Pacientes que se operan del labio y dicen, no, ya para qué me opero el paladar, ¿no? Ya sí que se quede, ¿no? Pacientes que se operan el labio y el paladar y no se dan cuenta que el tratamiento continúa porque hay un crecimiento mandibular, hay una hipoplasia maxilar, tienen mayor cantidad de caries, tienen dientes supernumerarios, o sea, es un tratamiento Sí, sin fin, ¿no? así es. Sí, no tenemos para cuándo en algunas ocasiones, porque, por ejemplo, hay pacientes que dicen, bueno, ya me operaron el labio, ya me operaron el paladar, pero no voy al foniatra, no voy a la Sí, terapia del lenguaje, ¿no? No voy a esa parte de psicología que nosotros tenemos y que podemos estar trabajándolo, ¿no? sí, 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 sí. Digo, aparte de todo, la fundación cuenta con terapia del lenguaje, psicología, nutrición, fisioterapia, estimulación temprana, ustedes que son las que llevan el control del tratamiento y la parte quirúrgica, ¿no? O sea, realmente sí es como muy, muy entonadita la fundación como para que no haya pretextos de que no hay el tratamiento integral como nosotros lo pregonamos, ¿no? No, sí, pero no, sí lo tenemos. Ahorita en Ah, diferentes días es lo que nos está ocurriendo, pero sí. el punto el punto, como tú dices, la cerecita del pastel, es que ahora conseguimos apoyo para que en muy poco tiempo iniciemos un programa que tiene que ver con que todos los niños van a estar rehabilitados, ¿no? Tenemos ese proyecto que está en puerta, que aún no sabemos exactamente cómo se va a llamar, pero que el punto culminante de todo es que sea cero caries, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito del proyecto? El propósito del proyecto es precisamente el que todos nuestros niños sean libres de caries o cero caries. ¿Para qué? Para que sus próximas consultas sean tan sencillas como su ortopedia prequirúrgica, en donde no hay molestia, en donde el niño va tranquilo, en donde el niño se puede trabajar exageradamente bien, y lo empezamos a hacer sin que estuviera el protocolo hecho como ahorita ya Sí, está en papel y demás. Lo empezamos a hacer desde que le enseñamos, o sea, lo primero, ¿no? Lo primordial es darle esa sabiduría al paciente, al papá del paciente, de todo lo que nos va a ayudar con algo tan sencillo como hacerle su higiene diaria al paciente. Entonces, tengo la gran ventaja en este aspecto de que subo rápidamente con Bere y le digo, oye, ¿cómo está la alimentación de este pequeño? Para que yo adecue sus, sus limpiezas dentales al principio, bueno, sus limpiezas bucales al principio con el papá, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Bere le mandó, o sea, le dio este tipo de alimentación y vamos a trabajarlo así, ¿no? Y si le cambiaron la leche, si no le cambiaron la leche, qué tipo de chupón está utilizando, porque pues obviamente nuestros niños es muy difícil que tengan una lactancia materna como se debiera sí. por la falta del sello, ¿no? Pero sí es muy importante. Lo primero, y nosotros ya empezamos, ¿no? Lo primero que hacemos es precisamente nutrición y higiene. Posterior a esto, nuestro programa está dividido por edades, entonces es de 0 a 3 años. A partir de los 3 años, antes de los 3 años, nosotros obviamente ya hacemos aplicaciones de flúor
de forma tópica, ¿sale? O en barniz, dependiendo sea el caso. Vamos a tener que, ahí hacemos una historia clínica muy completa, revisamos ICDAS y dependiendo de eso es lo que lo vamos a hacer o lo estamos haciendo. Posterior a eso ya tenemos a partir de los 3 años que seguimos con remineralizaciones y selladores de fosetas y fisuras, para que sea para el papá más fácil cepillarle los órganos dentarios y que no se quede nada acumulado. Obviamente les enseñamos y les adecuamos técnicas de cepillado dependiendo sea el caso, porque no todos tienen las mismas condiciones dentales. Entonces, muchos de ellos, más los dientitos que vienen en la fisura, vienen inmaduros. Y entonces son los dientitos con los que más estamos trabajando, que les estamos haciendo remineralizaciones, que estamos poniendo selladores, que estamos haciendo inclusive ionómeros preventivos para que esos niños no tengan nunca caries y no conozcan lo que es el dolor. No conozcan lo que es el dolor dental y esto nos va a llevar a un éxito, ¿no? Y ¿qué estamos haciendo? Odontología de mínima intervención. Entonces, estamos protegiendo al paciente, nos estamos protegiendo nosotros porque no estamos haciendo aerosoles y sobre ello estamos trabajando. Después de los 3 años, ya tenemos de 3 a 6 años o a 7 años, que es cuando erupcionan ya las primeras molares, y entonces empiezo a trabajar mucho con esas primeras molares para que tengamos un soporte óseo de la manera adecuada. ¿Cómo? Que erupcionen adecuadamente y que su cierre apical sea sin ningún inconveniente porque tengan algún defecto o porque obviamente el acúmulo del biofilm haya hecho una desmineralización y posterior a eso empecemos con caries, ¿no? En esas piececitas que se van así de rápido, entonces en muchas ocasiones tenemos ese tipo de problemas. Y nuestros niños obviamente pues, no lo van a tener porque les vamos a empezar a trabajar muy arduo con todo eso. Sí. Y posterior a eso ya tenemos una dentición mixta y vamos a ir trabajando ya vamos a empezar a trabajar directamente con los niños para que aprendan a tener una técnica de cepillado adecuada, apta y de la mejor calidad para ellos. Obviamente ya se van a empezar a hacer manejos de saliva para ver qué tanto vamos a remineralizar, qué tanta salivación estamos teniendo, qué tan buena o qué tan mala, qué pHs estamos teniendo, para ir adecuando. En todo este tiempo que he mencionado, es sumamente importante la alimentación. Sí. O sea, no estoy peleada con los azúcares, pero sí hay que tener bastante consideración con ellos. Oye, no, sí, está bien. De hecho, ya leí el papel, pero oye, es importante que digamos que esto es un programa que se vaya a llevar a cabo en la fundación con los niños de labio y paladar hendido, pero es importante decirlo que este es un programa que se puede llevar con niños que no tienen el problema, ¿no? O sea, sí, pueden acudir a la fundación, a la clínica, a que se atiendan con este mismo protocolo de trabajo sin necesidad de que tengan labio y paladar hendido, ¿no? Así es. Sí, en las mañanas yo atiendo a los chiquitines que tienen labio y paladar hendido, y por las tardes atiendo niños sanos. En la clínica y en la fundación atendemos niños sanos. Entonces, pues sí, no, es un éxito realmente ese programa que es Libre de Caries, porque aparte es un programa muy amigable, es muy amigable para el niño y muchísimo más para los papás, ¿no? O sea, porque ven que su chiquitín no sufre. Y económico, es más económico, ¿no? Muchísimo más. No, sí. No, o sea, no tiene comparación el precio, ¿no? La economía, sí. Oye, una pregunta más. La leche materna, ahora que estamos en la semana de la lactancia materna y demás, ¿qué tan importante tiene que ser en los niños? ¿Por qué le están dando tanto énfasis a la leche materna y por qué ya hasta le dedicaron una semana a esta situación? Bueno, la lactancia materna yo creo que es lo más
dentro de la nutrición, la ortopedia, la inmunidad es muy, muy importante. Voy a nutrir a mi pequeño con tan solo dar lactancia materna, nutro a mi pequeño, le doy defensas a mi pequeño y es la mejor ortopedia para un niño que no tiene ninguna fisura, obviamente porque Sí. los chiquitines que tienen fisura, pues los ayudamos, ¿no? Pero es la mejor ortopedia que podemos tener. Melvin Moss, yo siempre lo cito mucho, que todo crece en función de la función, y el que ellos hagan esa succión, ayudan a su lengua, ayudan a sus carrillos, ayudan a sus huesos a crecer, y es lo mejor que podemos tener, la lactancia materna. Entonces yo sí soy pro lactancia materna. Sí, no, Sí, no, y además, regresando a la parte de la fundación, tratamos de que las mamás, sí, les den lactancia materna, ¿no? Algunas ya llegan con varias semanas o meses sin poderles dar, pero los que acaban de nacer sí se les estimula para que se pueda dar la sí, lactancia materna, porque es lo mejor, ¿no? sí, Sí, yo sí, también sí, estoy de acuerdo con todo esto. sí, así es. Oye, una última pregunta, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero una última pregunta, Adriana. ¿Cómo te ves en un tiempo, tanto en la fundación como en tu cuestión profesional? ¿A dónde te ves? Híjole, Ojalá y en Escocia, ¿no? Ahora que el próximo año va a ser el congreso allá. pues sí, fíjate que sí, le estoy tirando el próximo año a ese congreso, ojalá y se nos haga, porque sí, me gusta muchísimo lo que hago. Yo siento que es una de mis pasiones y al igual que todos nosotros, no es tanto el reconocimiento de los demás, pero el reconocimiento tuyo, ¿no? El que tus pacientes te reconozcan, el que tus pacientes te tengan confianza. Yo creo que eso es lo primordial, el que digan, a mí que me diga un papá, es que mi niño no se deja con nadie más que contigo, para mí ya es el mejor diploma que puedo tener colgado en una pared. Sí. Sí, y sí, sí veo mejor participando, porque sí me veo ahí. Vamos a viajar el próximo año, esperemos que la pandemia nos deje. Y Bueno, pero sí, este año ya no se pudo porque ahorita en septiembre era en Perú en Perú, y se sí, le acabó, dije, ¿no? Ya no hubo nada. sí, le dije Y, adiós. y probablemente el de México tampoco se haga en octubre, ¿no? Que es casi un hecho. Sí, sí, no, es casi un hecho que no lo vamos a hacer. Es bien importante comentar esto, ¿no? Adriana es una gran profesional, es una muy buena odontopediatra. No es necesario que el paciente tenga labio y paladar hendido para que pueda ser atendido por ella. Además, me doy cuenta la forma en la que atiendes a los niños porque los tratas bastante padre, les das la confianza desde que llegan, me consta. Y dentro de la fundación nos hemos propuesto planes a mediano plazo que fácilmente hemos cumplido porque todos los que están conformando parte de la fundación, empezando por Ana y terminando por Lluvia, tú y la doctora Roselena, pues están bien comprometidas, ¿no? Pasando por todas las que están ahí. Entonces, eso va haciendo más fácil las cosas porque se va caminando parejo y se van mostrando los resultados, ¿no? Así es, sí, eso es lo más bonito, ¿no? Que hace rato lo decías, yo tengo el honor de participar con ustedes. Desde que tú me invitaste, créeme que fue algo bien bonito porque yo había soltado algo y lo solté yo recuerdo perfectamente bien que yo solté ese compromiso un jueves y yo Sí, dije, voy a tener el fin de semana libre esta semana, bla, bla, bla. Y el viernes estaba yo platicando contigo, estaba yo en la oficina platicando contigo y me estabas diciendo, pues empezamos el martes. Y, sí. y en verdad, o sea, así las constelaciones se alinearon y llegué a la fundación. Déjame decirte, Alex, que te doy las gracias. He aprendido muchísimo, he crecido mucho en ese aspecto porque a lo mejor, como te comentaba en un inicio, lo tenía yo consciente, pero no tanto. Sí. Y he aprendido de una manera exagerada. Tengo la oportunidad de tener casos
muy bonitos ya de los chiquitos que yo tengo la fortuna de atender en la fundación. Y tú lo dices, somos una fundación muy joven, pero somos una fundación comprometida. Sí, Yo siempre he dicho que mi fundación es mi bendición, es mi diezmo. Entonces te agradezco, Alejandro, que me des esa oportunidad de participar y de tener un diezmo con lo que sé hacer, ¿no? Y siempre les digo a los papás, ¿no? Que no actuamos solos, que hay alguien allá arriba que guía nuestros conocimientos, que guía nuestras manos para seguirlos apoyando, porque en realidad ellos hacen todo el tratamiento. Yo solamente los guío. yo lo único que te puedo decir es que yo que empecé con esto de la fundación hasta el día de hoy, poco a poco va entrando y se va quedando y va creciendo la gente que debe de estar y debe de crecer. La gente que por alguna razón no congenia con la fundación se empieza a alejar de ella, ¿no? Entonces, el reconocimiento es mutuo, la verdad es que yo estoy muy agradecido contigo también por el trabajo que haces, la verdad es que los niños están muy felices contigo y de verdad tómenlo en conciencia, Adriana es una excelente especialista para que puedan buscarla y para que sus niños tengan la confianza de que van a ser bien atendidos. Entonces, pues te agradezco mucho, Adriana, que hayas podido platicar conmigo. Este, Ya ya, después nos ya, toca. Sí. ya no veía la hora en la que pudiera yo invitarte, pero bueno, ya quedó. Este, Sí, así es. el día de mañana, va a haber una edición especial de Reconstruyendo Sonrisas, ahora que Regina Peredo, que es una chica sumamente agradable y sencilla, nos hizo favor el lunes de acudir a la clínica y hasta la policía nos echaron porque decían que estábamos haciendo una fiesta, Una pero no era fiesta así. bonita. Sí. Ella es la reina hispanoamericana y pues es afortunadamente para nosotros, embajadora de la fundación. Entonces, mañana va a haber un programa especial para que lo vean en la página de la fundación. Y la próxima semana voy a tener al doctor, ¿cómo se llama el doctor? No me acuerdo cómo se llama el doctor, pero ahí vamos a hablar de COVID, porque él es neumólogo y vamos a hablar de COVID ahora que continuamos en la pandemia. No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre del doctor. Ha de ser Codo. Este, No entonces dudo. sí, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Adriana, No, nuevamente gracias. por este rato que estuvimos platicando y también por eh, permanecer en la fundación. De verdad que eres muy importante ahí y ojalá y todos sigamos creciendo como hasta ahorita, ¿no? Así sea, primero Dios, todo va a estar así. Muchísimas gracias, Alex. Un gusto platicar contigo, como siempre. Nos vemos. Gracias, Paco, tú que estás atrás de todo esto. Nos Gracias, vemos. Paquito. Bye, Muchas, bye. muchas gracias. Adiós. Bye.